¿Alguna vez te has preguntado por qué personas comunes, tranquilas y racionales pueden actuar de forma violenta o irracional cuando están entre una multitud? Porque alguien grita, destruye o se deja llevar por algo que jamás haría estando solo. Lo cierto es que cuando estamos en grupo, nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones se intensifican y a veces perdemos el control individual. Y en este video vamos a explorar eso que muchos líderes han sabido usar a lo largo de la historia, la psicología de masas. La psicología de masas nos ayuda a entender qué pasa por la mente de una persona cuando deja de actuar como individuo y se convierte en parte de una multitud. En ese momento no solo compartimos un espacio físico o una causa, compartimos emociones, impulsos y muchas veces decisiones que no tomaríamos por cuenta propia. Piensa, por ejemplo, en un estadio de fútbol. Alguien lanza una botella, otro rompe una valla y de pronto cientos lo siguen, aunque ninguno hubiera planeado hacer algo así, o en una protesta que empieza pacífica, pero se convierte en un caos cuando algunos gritan, otros corren y la adrenalina colectiva toma el control de la razón individual. También lo vemos en redes sociales. Una persona es señalada por un error o acusación y miles se suman a insultarla sin saber si es cierto. Esa turba digital actúa con la misma lógica que una masa física, emocional, impulsiva y contagiosa. A lo largo de la historia este fenómeno ha sido aprovechado por líderes propagandistas y movimientos sociales. Saben que una multitud enardecida piensa menos y siente más, y que esta mezcla puede ser poderosa o peligrosa. La palabra psicología proviene del griego psique, que significa alma o mente, y logos, que significa estudio o discurso, y masa viene del latín massa, que hacía referencia originalmente a una mezcla densa o una aglomeración de materia. Cuando hablamos de psicología de masas, nos referimos entonces al estudio del comportamiento mental y emocional de las personas cuando se encuentran dentro de una colectividad. Este concepto comenzó a tomar forma en el siglo XIX, en un momento en que Europa vivía profundas transformaciones sociales, revoluciones, movimientos obreros, levantamientos populares y una creciente desconfianza hacia el poder de las multitudes. Los gobernantes, filósofos y científicos empezaron a preguntarse por qué las masas se comportan diferente que los individuos, qué las hace tan fáciles de emocionar y tan difíciles de controlar. Uno de los pioneros fue el médico y sociólogo francés Gustave Le Bon, quien en 1895 publicó su obra, La psicología de las multitudes, un texto clave que marcaría el estudio del tema durante décadas. Le Bon afirmaba que, al integrarse a una multitud, el individuo pierde su conciencia racional y se deja llevar por una mente colectiva, la cual es más impulsiva, irracional y emocional. Decía que las masas eran fácilmente sugestionables y manipulables, especialmente por figuras carismáticas que supieran usar símbolos, palabras fuertes y promesas emocionales. Más adelante, Sigmund Freud retomaría esta idea desde el psicoanálisis en su obra Psicología de las masas y el análisis del yo, donde explicaba cómo los vínculos afectivos inconscientes entre los miembros de un grupo, y especialmente con su líder, modifican el comportamiento individual. Estos estudios no solo buscaban entender manifestaciones espontáneas del pueblo, también ayudaron a explicar el ascenso de figuras autoritarias en el siglo XX, como Hitler o Mussolini, que dominaron el arte de movilizar masas a través de discursos, símbolos y un fuerte componente emocional y nacionalista. Desde entonces, la psicología de masas ha seguido evolucionando, incluyendo los aportes de la sociología, la neurociencia, la teoría del comportamiento colectivo y los estudios sobre manipulación mediática. Hoy en día esta herramienta es fundamental para entender cómo se construye el poder, cómo se difunden ideas y cómo se puede manipular a grandes grupos sin que siquiera lo noten. Pero si esto lo tuviéramos que explicar de forma clara, podríamos decir que la psicología de masas estudia qué pasa por la mente de una persona cuando forma parte de un grupo grande y empieza a pensar, sentir y actuar distinto a como lo haría estando solo. Es como si, por un momento, dejara de ser yo y se convirtiera en parte de un nosotros que lo arrastra, lo emociona o lo enfurece. Una buena forma de entenderlo es imaginar que cada persona es como una chispa, pero cuando se agrupan puede convertirse en un incendio, más intenso, más impredecible y más difícil de controlar. Así funciona una multitud, su fuerza se multiplica y también su intensidad emocional. Pero hoy, la psicología de masas no solo se ve en las calles, también está en las redes sociales, en la política y hasta en el consumo. Por ejemplo, piensa en una campaña electoral. Un candidato carismático repite frases simples, emocionales que apelan al miedo, al orgullo o a la esperanza.
Miles de personas lo siguen, repiten sus palabras, comparten sus ideas y poco a poco se forma una identidad colectiva. Ya no es solo una propuesta política, es un movimiento, y ese movimiento piensa y actúa como una sola voz. O en redes sociales, cuando alguien comete un error y de inmediato miles de personas comentan, insultan o atacan, a veces sin siquiera saber si la información es verdadera. Esa dinámica, conocida como linchamiento digital, es un reflejo directo de cómo funciona una masa emocional, ahora amplificada por la tecnología. Esto también lo vemos reflejado en los conciertos, en estadios o en protestas masivas. La música, el cántico, el ritmo compartido, todo crea un estado emocional común que hace que la gente actúe más por impulso que por reflexión. La psicología de masas no es algo lejano ni exclusivo de multitudes históricas o protestas masivas. Está en lo cotidiano, en la forma en que reaccionamos juntos, nos dejamos llevar y a veces dejamos de pensar con claridad cuando sentimos que no estamos solos. Y aunque puede ser una fuerza poderosa para unir, inspirar o transformar, también puede ser usada para manipular, dividir o encender emociones que terminan fuera de control. Por esta razón es importante entender cómo funciona, cómo nos afecta y sobre todo cómo reconocer cuando estamos pensando por nosotros mismos y cuando la emoción del grupo nos está llevando más lejos de lo que imaginábamos. Y ahora te dejo esta pregunta. ¿Te has sentido alguna vez arrastrado por la emoción de una multitud? ¿En un estadio, en una marcha, en redes sociales o incluso en una celebración? Cuéntamelo en los comentarios. Esto ha sido todo sobre la psicología de masas. Si el video te gustó y te resultó interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Igualmente, si tienes algún aporte u opinión, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.